Chicos, buenas noches, pues bienvenidos a una nueva sesión del curso de gestión estratégica de exportaciones. El día de hoy, como para culminar la semana, vamos a iniciar lo que corresponde a esta cuarta unidad correspondiente al primer módulo. Este primer módulo estamos cerrándolo justo con esta cuarta unidad y esta cuarta unidad se va a enfocar puntualmente sobre todos los aspectos documentarios que son necesarios para nosotros como exportadores siempre tener en cuenta. ¿Ok? Es una parte tan esencial como la negociación que ustedes hacen directamente, tanto en temas logísticos como comerciales, porque definitivamente son los documentos los que van a ser importantes y necesarios al momento, pues, de tú como exportador liberarle la carga a tu comprador en destino, luego que lógicamente pues se haya cumplido con, por ejemplo, los pagos de los primeros pagos, el primer porcentaje de pago, pago de fletes, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos iniciamos como exportadores, entendemos muy bien en algunos casos la parte comercial, ¿ok? La parte de negociación en origen, pero en algunos casos descuidamos el aspecto documentario que es tan importante como la parte operativa. ¿Y por qué es importante? Porque definitivamente tú como exportador estás en la obligación de entregarle documentos de embarque al cliente totalmente correctos, pero no solamente totalmente correctos, sino que tienes también la obligación de tener todo el conocimiento, es decir, de saber qué documentos, cuántos documentos y cuáles son los documentos que tienen que viajar para ese contenedor, para ese producto en específico. Entonces, cuando tú negocies con un cliente, vas a necesitar definitivamente tener un conocimiento óptimo sobre cuáles son los documentos necesarios para que este producto que le vas a vender al cliente pues, pueda ser nacionalizado en el mercado en destino. Generalmente en el día a día te vas a topar con compradores que no tienen mayor noción de lo que significa liberar una carga o de los documentos que necesitas para liberar este contenedor en destino. Entonces es importante que tú conozcas muy bien los protocolos que te exige SENASA, que te exige DIGESA, que te exige cualquier entidad gubernamental que es parte de esta cadena de exportación. ¿Qué sucede con la parte documentaria, chicos? Muchas veces dentro de los principales problemas que tenemos es que nos resulta muy difícil lograr pues que el agente de carga nos pueda enviar los documentos de embarque lo más legible posible, con la menor cantidad de errores y en el menor tiempo posible. Esto es difícil porque definitivamente cada exportador, como se los mencioné, es un mundo nuevo para un agente de carga. Entonces, tú como exportador te encuentras en la obligación de que en los primeros embarques te encargues de poder capacitar, de poder dar instrucciones a tus diferentes agentes de carga con los que trabajes, de tal manera de que luego de la primera semana de haber cargado tus primeros contenedores, pues ya el agente de carga entienda mucho más, se familiarice mucho más con tus documentos de embarque y de esa manera los documentos de embarque puedan generarse rápidamente. Entonces, los documentos de embarque, chicos, son diversos y estos diversos documentos que vamos a ver el día de hoy justamente responden a un bloque, no solamente del Bill of Lading, como le hemos hablado en algún momento, sino que definitivamente también involucra otros temas como es una factura comercial, como lo puede ser un certificado de origen. Entonces, todos estos documentos son importantes dado que te van a permitir incluso poder recibir una primera parte del pago acordado, la factura. ¿A qué se refiere con esto, profesor? Nos referimos básicamente que dentro del comercio internacional está muy acostumbrado un 99% de los embarques trabajados pues entre exportadores peruanos y clientes en los diferentes continentes se acostumbra muchísimo a que el cliente te pague contra la entrega del scan de documentos o incluso contra la entrega de documentos en físico. Entonces, para ti no es lo mismo como exportador tener el set de documentos listos hoy que tenerlos en una semana. Porque asumamos pues que
el valor de tu factura es de $80.000 y te han prometido de pronto pagarte pues el 50% contra el scan de documentos correctos, ¿ok? Entonces, si tú los documentos los tienes listos, los tienes correctos, no va a ser lo mismo para ti que te paguen, que los tengas listos hoy, donde te van a pagar, donde va a ser una inyección grande para tu empresa por $40.000, es un ejemplo que nos estamos dando, pues versus el hecho de que recién te paguen la siguiente semana. Entonces, aquí hay muchos puntos que vamos a tener que analizar y la sesión de hoy no solamente invita a un análisis de los exportadores, sino también de aquellos que están metidos en el tema operativo como agencia de carga. Porque la idea es no solamente a un exportador brindarle un servicio óptimo en la parte logística, sino que esta parte de logística tiene que ir soportada con el buen servicio documentario. Dentro de mi experiencia y he podido analizar pues algunas otras experiencias de otros exportadores, hemos revisado en conjunto de que definitivamente al día de hoy los agentes de carga vienen siendo más sofisticados. El tipo de producto que te venden ya no es el producto común, que de pronto pues te ofrecían un transporte tercero y veían de qué manera poder retirar un contenedor. Al día de hoy la agencia de carga incluso está conformada por grandes profesionales, es decir, por un gran recurso humano. Sin embargo, siempre se generan, y esto es de mucha costumbre, eh, que por algún motivo las agencias de carga tambalean en la parte documentaria. Si bien es cierto, en el tema documentario, eh, de alguna u otra manera, como exportador, siempre vas a enfrentarte pues a cambios radicales, a cambios parciales, porque definitivamente la gente de carga no conoce tu producto. También es cierto de que muchas veces el agente de carga no logra cumplir con un desenvolvimiento óptimo de la parte documentaria. Entonces, es aquí donde se comienzan a generar los problemas, es aquí donde generalmente se generan las discordias entre pues un exportador y un agente de carga. ¿Por qué? Porque probablemente le envía documentos de embarque totalmente errados, con información que tú como exportador ya habías pasado y sin embargo está errada. Entonces, definitivamente, tú como exportador siempre debes, en principio, fomentar que el agente de carga se adapte rápidamente a tu forma de trabajar. Y segundo, eh, decidir pues de trabajar con un agente de carga que no solamente trabaja en lo operativo correctamente, sino también en la parte documentaria. He podido yo trabajar con algunos agentes de carga que pronto pues han trabajado tranquilamente no menos de 200 contenedores semanales. Sin embargo, se les tuvo que dejar sin carga, sin programaciones las siguientes semanas, porque si bien es cierto, la parte operativa es totalmente correcta, teníamos documentación aglomerada, documentación de 3 semanas atrás donde todavía no nos llegaba ningún documento de embarque. Entonces, es importante que tú como exportador analices el servicio no solamente desde el enfoque operativo, sino que tienes que entender que el tema documentario es vital. ¿Ok? Entonces, conversando un poco de esto, vamos a entender algunos otros diversos documentos de embarque que son necesarios para la exportación. Y lo vamos a hablar pues como un producto en general, ¿ok? Lógicamente pues van a haber otros documentos para diferentes tipos de productos, pero lo que vamos a aprender hoy son los documentos mínimos que cualquier contenedor de exportación debe tener pues dentro de su valija que se va a enviar a destino. Entonces, dentro de los primeros productos, vamos a analizar este caso 20, donde tú como exportador, ya habiendo tenido ya la orden de compra generada, habiendo recepcionado esta propia orden de compra por parte de tu cliente, necesitas pues en este caso prepararle una factura de exportación, porque definitivamente de alguna u otra manera eh, a necesitar esta documentación para que de alguna u otra manera tú como exportador pues puedas pedirle a través de este documento que el cliente lógicamente te pague lo que han acordado, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a aprender a más detalle cuáles son los requisitos mínimos que tú como exportador deberías incluir, ¿ok? No vamos a definir qué es una factura, no vamos a definir conceptos, entre otros, ¿ok? Haciendo un pequeño paréntesis, acá estoy viendo algunos saludos de algunos de los compañeros, de algunos de los chicos que nos están escuchando. También los saludo. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Nelly.
buenas noches en general a todos, chicos. Buenas noches, Lila. Espero pues que el día de hoy podamos salir como siempre con un plus adicional de lo que venimos escuchando en cada sesión. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a asumir que hemos embarcado y esto sucede y esto suele suceder. Me he topado con exportadores, sobre todo aquellos que se están iniciando, que les ayudo, les doy el soporte para que puedan hacer toda la operación logística, para que puedan llegar, perdón, disculpen, para que puedan llegar de pronto pues a negociar fletes muy interesantes, servicios logísticos muy interesantes, tiempos de tránsito muy interesantes. Entonces cuando el contenedor se ha embarcado, cuando está a días previos de embarcarse, va a suceder de que en este caso eh, el exportador no sabe cómo elaborar una factura de exportación. Y esto es súper importante porque definitivamente cuando sucede esto, el exportador está empezando a perder días para que el cliente empiece a pagar. Pero también tenemos que entender que la factura de alguna otra manera jala a la creación de otros documentos. Entonces, es importante que el día de hoy no empecemos con el BL, si no es cierto es el documento más importante, sino empecemos con un documento que lo tiene que elaborar el propio exportador. ¿Ok? Entonces, para que ustedes justamente no tengan esa duda y recién cuando su contenedor zarpó se acuerden de que tenían que enviar una factura y tengan en ese momento que correr, es por eso que hoy vamos a, pues, compartir esta sesión. Ok, entonces la pregunta para hoy es cómo preparar mi factura de exportación. Ya vendí el contenedor ya se embarcó. ¿Cómo hago para preparar la factura? Porque quizás no me preparé o ni siquiera tenía idea de que tenía que hacer esto. Pero antes de empezar con la factura, tenemos que entender cuáles son los diferentes documentos de embarque, tanto en los diferentes rubros o dentro de las diferentes especialidades que existen dentro de la exportación, ¿ok? Pongo en este caso un ejemplo de la agroexportación, porque básicamente en la parte de la especialidad de la agroexportación es el área que más documentos requiere. ¿Ok? Entonces, como en este caso que estamos estudiando, estamos hablando de la cebolla, termina siendo un producto agrícola, vamos pues a asumirlo como tal, pero para cualquier otro producto que ustedes estén también revisando, de pronto el tema textil, etcétera, también estos documentos son parte de ello. ¿Ok? Entonces, durante esta cuarta unidad vamos a hablar de documentos como el Bill of Lading o el Ergo Bill, la carta capitán, el certificado de origen, el certificado fitosanitario, la factura comercial y el packing list. Estos 6 elementos, estos 6 documentos son los documentos, valga la redundancia, que generalmente siempre se solicitan, pues, cuando se realiza la exportación de algún contenedor o de alguna carga suelta, pues, por vía aérea. Entonces, es importante que nosotros al cierre de la sesión vayamos, o al cierre de cada sesión que vamos a seguir avanzando la siguiente semana, y es en lo que se enfoca esta cuarta unidad, tengamos en claro cómo es que se debe trabajar un documento de embarque. El día de hoy vamos a hablar sobre dos documentos muy importantes. La factura comercial junto con su packing list. ¿Ok? Vamos a hablar de estos dos documentos que les van a servir a ustedes como exportadores a aprender pues a desarrollar y a preparar estos documentos de manera correcta. Si nosotros queremos hacer una definición más asociada a la práctica sobre la factura comercial, es importante que más que un concepto como tal, resaltemos cuáles son los beneficios, cuáles son las cualidades, qué es lo que te permite tener una factura comercial. Y es que la factura comercial es un documento ya no necesariamente físico, sino que también puede ser electrónico, donde se consolida, donde se detalla toda la información, no solamente del producto que estás vendiendo, sino también de a quién le estás vendiendo, de bajo qué modalidad le estás vendiendo, a cuánto estás vendiendo y en qué unidades de medidas, entre otros, entre otros documentos o información que de pronto quieras incluir o adicionar. Entonces, la factura comercial, en principio, chicos, es el documento esencial para pues realizar la venta de tu contenedor exportado.
¿ok? Tú vendes un contenedor y no es posible que no generes una factura de exportación. Si tú olvidas generar una factura de exportación, puedes estar pues multado por la SUNAT por números realmente considerables. Entonces, la mejor forma de generar transparencia en cada contenedor exportado que tú realizas es justamente realizar una factura por cada uno de esos contenedores pues exportados. Es importante que tú como exportador realmente le avises, porque la factura comercial, si tú lo ves del lado del exportador, vas a pues definirlo o vas a entenderlo como la mejor o la máxima expresión en la cual pues un exportador demuestra el precio, demuestra el tipo de producto a su cliente, a este cliente que le está comprando pues esta carga. Pero también si lo analizamos en el término, en el aspecto de SUNAT, también tenemos que indicarte que la factura comercial que emite el exportador es la forma en la cual tú como exportador le dices, oye SUNAT, te estoy contando de que estoy exportando, ¿ok? Muestras formalidad. Y justamente esta es una formalidad a nivel internacional. Si seguimos enfocándonos en el tema de SUNAT y ya dejando un poco de lado, chicos, la relevancia que tiene en el aspecto comercial, es importante porque este documento es necesario ser presentado a tu operador de carga y a su agente de aduana. ¿Para qué? Para dar por iniciado la regularización de las damas. ¿Ok? Es importante que tengamos siempre una factura comercial lista, aprobada ante SUNAT, para que posteriormente, una vez que tu agente de carga tiene esta factura, procede con el inicio de la regularización de las damas. ¿Cuál es el factor importante y por qué en algún momento incluso yo les decía que la factura comercial es prácticamente un contrato de compra-venta? Es porque tiene consigo o viene consigo con información muy relevante. Habíamos hablado cuando recién empezábamos el curso, chicos, de que pues antes era complicadísimo de pronto poder realizar una negociación en el comercio internacional, no por el tema de infraestructura, no por el tema logístico, sino porque la barrera del idioma generaba muchos huecos al momento de hacer una negociación. Entonces, lo que hace la factura comercial es incluir siempre el Incoterm con el que estás trabajando. De esta manera, en este documento está detallado cuáles son las responsabilidades y cuáles son los derechos tanto del comprador como el vendedor. ¿Cuál es otro ítem que no puede faltar en una factura comercial, así como el caso del Incoterm? Es definitivamente que se debe detallar los bultos y los consignatarios o el consignatario al cual esta carga pues va a ser vendida. Y esto es muy importante para para pues la regularización de la DAN, ¿ok? Si nosotros como exportadores olvidamos esta información básica de colocar el Incoterm, de detallar los bultos, de detallar el consignatario, podemos tener observaciones por parte de SUNAT. Profesor, pero he escuchado que cuando de pronto nos olvidamos de colocar el Incoterm, cuando no colocamos los bultos correctos, podría esto subsanarse con una declaración jurada. Lo que indicas es correcto. Sin embargo, con este nuevo sistema FAS que se está comenzando a desarrollar a nivel Callao y también a nivel otras jurisdicciones, como por ejemplo la PISCO, se está comenzando a fomentar, por no decir a obligar desde ya, a que las facturas sean correctamente emitidas. ¿Ok? Ahora, con este tema de que ya no existe una DAN preliminar, sino que solamente hay una DAN, hay que tener mucho cuidado, chicos. Los bultos, los pesos, el Incoterm y toda información que sea detallada dentro de la factura comercial, es necesario que sea la información final, es necesario que sea la información correcta, porque de esta manera lo que se logra es agilizar, lógicamente, no solo la regularización de la DAN como tal, sino que también tienes un buen perfil de exportador ante SUNAT. ¿Ok? Entonces es importante, chicos, que nosotros cuando hagamos una factura comercial comencemos a incluir estos primeros puntos. Y este es un tip que yo te recomiendo. ¿Cuál va a ser la mejor recomendación que te puedo dar yo para que comiences a iniciar tus facturas? En primer lugar, tienes que definir bajo qué modalidad puedes trabajar. ¿Ok? Porque en realidad hasta hace mucho tiempo las facturas emitidas eran facturas pues físicas, pero al día de hoy SUNAT le permite a cada empresa pues generar
formatos de facturas electrónicas. Entonces, va a ser importante que tú analices qué opción finalmente pues vas a terminar tomando. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que te voy a decir dentro de esta exposición, porque realmente, chicos, si yo resalto el Incoterm, si yo resalto el bulto, si yo resalto el consignatario, no es tanto por un tema de solamente mencionar los puntos principales que debe incluir un exportador, sino que realmente estos puntos son los puntos donde los exportadores más errores cometen. Siempre hay errores en bultos, siempre hay errores en los Incoterms. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que acostumbrarnos a emitir facturas correctas. Hay salidas para hacer correcciones de regularizaciones, hay salidas, chicos, pero la idea es que tú empresa exportadora se acostumbre a poder tener sus DAMs regularizadas con la única factura con la que estás enviando, correcta, legible. Entonces, ¿cuál es un consejo que yo te recomiendo? Es que para tu equipo de exportaciones comiences a prepararles modelos de facturas que han sido correctamente elaboradas para que tengan pues en cuenta y puedan generarlo de manera electrónica, de ser el caso, o de pronto pues si aún consideras trabajar con facturas físicas. Entonces tengamos muy en cuenta este detalle, muchachos. Es súper importante tomar nota de ello. ¿Ok? Continuemos con la sesión. Como yo les mencionaba hace un momento, la factura comercial, básicamente, chicos, ustedes tienen que entenderlo como aquel documento que ustedes como exportadores van a brindarle a su cliente, que es el importador. Y esta es una constancia de la realización de una venta internacional, tanto para el mercado, el destino, como también pues para SUNAT que fiscaliza toda acción empresarial, ¿ok? Entonces, realmente una factura comercial, chicos, tiene mucha relevancia y tiene valor comercial. Este es el punto que ustedes tienen que tener en cuenta. Es la mayor demostración física de un contrato de compra-venta internacional como tal, ¿ok? Pero eh, tiene de alguna otra manera, pues, un valor comercial porque efectivamente lo que detalla la factura es lo que se asume que realmente se ha negociado. Entonces tengamos mucho cuidado al emitir una factura comercial porque realmente el hecho de que tenga un valor comercial le da mucho peso a este documento, lo que no sucede con el packing list. Porque mientras que hemos venido trabajando sobre la factura comercial, hemos mencionado 0 puntos sobre el packing list. Y es que el packing list, chicos, como tal, termina siendo un molde tal cual la factura comercial, solamente que no va a tener un precio unitario, no va a tener un precio total, sino que básicamente va a tener información a más detalle sobre la característica, sobre la distribución del producto que estás vendiendo y colocando en esa factura. ¿Ok? Entonces, el packing list finalmente no tiene valor comercial a diferencia de la factura de exportación, pero que termina siendo muy relevante porque le va a permitir pues a tu cliente en destino o a la gente de tu cliente en destino a poder pues manipular mejor la carga, a revisarla, a programar un aforo mucho más rápido, como nos sucede aquí. El packing list, chicos, a diferencia de la factura comercial, no es un documento obligatorio. Sin embargo, siempre se sugiere hacerlo porque le permite al cliente en destino tener un mejor panorama sobre cómo es que está distribuida la carga que le estás vendiendo. Entonces, siempre consideremos este punto, chicos. Cuando nosotros hablamos de una factura comercial, tenemos que entender que la factura, chicos, siempre tiene que contener la información relacionada ¿a qué? A la transacción comercial. Como les dije, se detalla mercancías, se detalla precios, pero también hay un punto muy importante y que muchos exportadores olvidamos. Se detalla las condiciones de pago. ¿Ok? Muchas veces los exportadores no incluyen, pues, la condición, la forma de pago para este embarque. Y esto realmente termina siendo muy relevante porque al momento de la regularización te lo van a pedir. En algunos casos he podido revisar exportadores que no incluyen pues la condición de pago porque simplemente no les interesa, no consideran que es innecesario, pero también hay algunos que no lo ponen porque argumentan de que no tienen mucho espacio para colocar más información. Sin embargo, es importante encontrar formas de poder colocar toda la información porque
de alguna u otra manera, pues el documento, en este caso que es la factura comercial, tiene que detallar y tiene que demostrar cómo es que esta factura va a ser pagada. Eso siempre hay que tener en cuenta, ¿ok? Es como si yo les dijera, pues, o les diera el ejemplo de la importación, ¿ok? Yéndonos al otro lado, aquellos que nos escuchan y que de pronto han comenzado o ya tienen experiencia importando, se van a dar cuenta de que en algunos casos, pues, las importaciones para comenzar, para ser liberadas, para ser correctamente declaradas, el agente de aduana siempre te va a preguntar, te va a decir, oye Anthony, ¿y cómo es que están pagando esta factura de importación? Entonces, siempre chicos, tengamos en cuenta poder colocar dentro de la factura comercial, pero lógicamente dentro de un orden, de un aspecto legible como tal, colocar toda la información necesaria que está relacionada a la transacción. ¿Ok, chicos? Entonces, tengamos muy en cuenta este punto. ¿Qué es lo que debe contener una factura comercial generalmente? Aquí a continuación le detallo algunos puntos que una factura comercial que ustedes van a elaborar tiene que tener. En principio tiene que estar la razón social del exportador, es decir, la razón social, el RUC de nosotros como exportadores. ¿Ok? Allí no hay mucho que decir, simplemente es importante recordarles que tienen que poner la dirección tal cual aparece pues en la web de SUNAT. Esto es súper importante. El número de factura que se va generando por sí solo cada vez que vas generando un nuevo documento. El lugar y fecha de emisión es importante también que tenga la fecha, que tenga el lugar, también los datos y dirección del exportador, los datos y dirección de tu cliente, el lugar de embarque de la mercancía. Muchos exportadores deciden dentro de su factura colocar pues el puerto de embarque, el puerto de desembarque, porque el número de contenedor, porque definitivamente pues esto le da mayor orden a sus facturas generadas. También dentro de una factura comercial, chicos, siempre tiene que ir la cantidad de unidades de la mercancía, pero aquí lo que quiero adicionar es un objetivo, y este es la cantidad de unidades de la mercancía exacta, correcta. ¿Ok? Hasta la campaña anterior, hasta el año anterior en realidad, diferentes campañas que se vinieron realizando acostumbraban pues como exportadores a corregir bultos, a corregir pesos dentro de la factura comercial. ¿Ok? Sin embargo, al día de hoy es importante que te asegures realmente pasar pues tus facturas comerciales con los datos correctos, salvo te quieras ver expuesto pues a alguna multa de gran consideración por parte de SUNAT. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Este punto siguiente, que refiere a la descripción detallada de la mercancía, es un punto que va asociado a la factura comercial, pero dado que ya el exportador está ingresando mucha información dentro de esta factura, lo que hacen es por esa misma razón, generar un packing list o lista de empaque que contiene la conformación de la carga y que justamente sirve para generar más detalle, para indicar más detalles de cómo es que es la mercadería. ¿Ok? Esto siempre tengámoslo muy en cuenta. ¿Qué más? El precio unitario, el precio total. Definitivamente, pues en una factura tienes que detallar cuál va a ser tu precio unitario, pero a la vez tienes que detallar cuál va a ser el precio total de esa factura. Lógicamente que tú tienes que analizar de por sí el precio FOB generado, de por sí tienes que el valor que esté en tus costos de producción, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente el precio unitario y el precio total es de los puntos más importantes a tener en cuenta dentro de una elaboración de factura. ¿Ok? Es importante, es obligatorio en realidad, que como exportador dentro de tu factura coloques la condición de venta. ¿Y qué es la condición de venta, chicos? Es el Incoterm, tal cual. Allí indicarás si el valor de tu carga es FOB, el valor de tu factura es CIF, SFR, etcétera, etcétera, porque de esa manera tú vas a comenzar a entender, pues, si realmente bajo esa condición la factura o el monto de la factura que estás, pues, considerando va a cubrir todos los gastos y costos generados. Hay algo que me gustaría resaltar, y esta es la firma y sello del exportador. Lo coloco como opcional, ¿por qué? Porque en realidad la firma y el sello del exportador como tal es un requisito que no es obligatorio, pero que está comenzando a tomar
mucha fuerza por algunos exportadores, porque muchos de ellos están acostumbrando a firmar la factura que va a ir a destino. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras de estos casos? Los pros definitivamente es que le das mayor formalidad a tu documento. Si tu documento, por ejemplo, es electrónico, el hecho de que sea electrónico no quita que lo puedas imprimir y que de pronto le pongas tu firma, tu sello digital, te da mayor pues presencia, mayor prestigio como exportador. Sin embargo, esto tienes que analizarlo, porque una vez que tú comiences a iniciar esta forma de entregar las facturas a tu cliente, el cliente se va a acostumbrar. ¿Y cuál es la contra? Lógicamente va relacionado a este punto. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que tú como exportador lo que necesitas es que los documentos salgan lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, si tú vas a comenzar a sellar, no es lo mismo sellar 5 facturas, 5 contenedores que exportas semanalmente, a sellar pues 200, 300 facturas que exportas semanalmente. Entonces, tienes que analizar qué tan necesario es y si finalmente te resulta interesante, pues hazlo. Pero ten en cuenta también que la firma y el sello del exportador son de manera opcional. ¿Qué más va dentro de una factura comercial? Y un punto donde siempre los exportadores se equivocan, y me gusta resaltar este punto para de alguna otra manera evitar o reducir el riesgo de que muchos exportadores sigan equivocándose en cosas muy comunes. Muchas veces el exportador no sabe en principio qué Incoterm utilizar, que este no es nuestro caso porque nosotros ya lo hemos revisado, hemos hecho sesiones especiales para hablar de esto, pero muchas veces no todos los exportadores solamente venden bajo FOB, sino que de pronto venden con un CFR, de pronto venden con un CIF, y por lo tanto, pues lo que quiere decir allí es que tú en estos dos últimos Incoterm es que el exportador termina pagando el flete, pero lo paga no para asumirlo como tal, sino que lo paga para luego refacturárselo ya dentro de otra factura de exportación. Entonces, muchas veces cuando el exportador hace sus cálculos, pone un precio unitario en general, pone un precio total en general. ¿Ok? Pero bajo esta premisa, bajo este panorama, SUNAT va a poder observaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te piden ellos? Te dicen, ok, no hay problema, venden CFR, venden CIF, pero tienes que colocarme el desagregado del valor FOB de tu fruta y debajo el flete pues, de exportación. ¿Ok? Es por eso que muchos exportadores a veces no manejan bien los Incoterm como es el CFR, como los el CIF, porque definitivamente no tienen ni idea a veces de cuánto pagan por flete. ¿Ok? Es importante que cada vez que ustedes vayan, y estas son recomendaciones que le doy, cada vez que ustedes, si ustedes de pronto están generando, o alguno de ustedes que me escuchan, está pues dentro del área de facturación de una empresa exportadora, es importante que se observe que el flete se desagregó de ser el caso. Pero es importante también de que dentro de la factura comercial, si bien es cierto, es relevante que se coloque el flete desagregado, hay que poner el monto real de ese flete. Porque en algunos casos las líneas cambian, pues, sus tarifas a pesar de que ya pues cerraste el contrato, porque siempre hay un recargo adicional que se pueda generar, ¿ok? Entonces, bajo ese panorama es importante que se entienda no solamente que se debe desagregar el flete, sino que también se debe poner el monto correcto del flete. Y esto es súper importante. ¿Ok, chicos? Entonces tengámoslo en cuenta. ¿Qué otros documentos deben estar dentro de una factura comercial? Debe consignarse la información del importador, ¿ok? Pero hay un punto mucho más importante, y este se los voy a leer. No se consigna el monto del IGB en el caso de exportaciones, por ser una operación inafecta a dicho impuesto, ¿ok? Muchas veces cuando los exportadores empiezan a preparar sus facturas, incluyen de manera rara el IGB. Lógicamente que es normal, ¿ok? Porque si la empresa está dedicada, por ejemplo, pues a la venta local, definitivamente pues se trabaja como tal. Pero en este caso, la exportación es una operación inafecta a este impuesto. Por lo tanto, la factura que vendas no debe tener pues ese IGB, o como se le conoce en otros países como el IVA, por ejemplo. ¿Ok? En el caso se incluyan marcas y números, debe coincidir con el documento de embarque. Aquí hay una característica que se debe denominar como transparencia. ¿Y qué quiero decir con eso?
de que tú como exportador tienes que alinear toda la información contenida en cada documento de embarque y tiene que ser coherente. Es decir, que no es posible que dentro de una factura que tú hayas creado hayas puesto 2.800 cajas, por ejemplo, y en el BL no indique 2.800 cajas, sino indique 2.400 cajas. ¿Ok? Entonces, en este caso, definitivamente no está habiendo legitimidad en la información trabajada. Es importante que tanto los bultos, tanto los pesos, toda la información en realidad que va contenida en una factura comercial se encuentre tal cual en el BL, tal cual en el certificado fitosanitario, tal cual en un certificado de origen. Entonces, lo que les quiero decir aquí como primera característica de los documentos de embarque es que todos ellos deben estar homogeneizados en cuanto a la información que va contenida en cada uno de ellos. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, chicos. ¿Ok? Esto es súper importante. Como yo les venía diciendo también, el valor del flete, el valor del seguro tienen que ir desagregados, ¿ya? No solamente el flete, sino también el seguro, en caso se usa un CIF, por ejemplo. Es importante que cualquier caso que no sea el FOB, tienen que desagregar el flete, tienen que desagregar el seguro. Entonces, si de pronto ustedes reciben una consulta y te dicen, oye, Anthony, tengo este problema, he pagado el flete, entonces pues yo solamente lo estoy poniendo de manera total, de manera general, el monto en la que va a quedar mi factura. Entonces, en ese caso, pues sería incorrecto, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta este punto. Y al final de este punto, como les mencionaba, la información de la factura comercial debe ser igual al del resto de documentos de embarque. Pero la factura comercial, ¿cuál sería su concepto dentro del mercado internacional, dentro del mundo de la exportación? Es un documento básicamente que se utiliza en una compra-venta, ¿ok? Y lo que va a registrar es la realización de una transacción comercial internacional, ¿ok? Como este documento es a nivel internacional, también se le conoce como Commercial Invoice. Y como les venía diciendo, es una muestra física, pero ya no solo física, sino también electrónica, de que ha existido un contrato de compra-venta internacional. ¿Ok? Esto es súper importante. La factura comercial, chicos, incide en el mercado de destino. ¿Ok? ¿Por qué incide? Porque lo que va a hacer es que va a detallar las características de la mercancía. Va a determinar, por ejemplo, el valor de la mercancía. Y ese valor que tú detalles en la mercancía es la que va a determinar todos los aranceles, todos los derechos por pagar en el aspecto aduanero que tenga que realizar el cliente. ¿Ok? Entonces, en realidad la factura comercial ya no solamente estamos indicando de que cumple de pronto pues una función operativa con el cliente, sino que también tiene un tema ya pues un poco más tributario, un poco más contable, porque si tú declaras una información falsa, una información incorrecta en tu factura comercial, puedes generarle problemas a tu cliente. ¿Ok? Incluso que en algún momento pues esa carga tenga que ser reembarcada o considerada en abandono. Entonces, siempre es importante de que en la factura comercial se detalle la información correcta sobre las características de la mercancía, que se determine el valor comercial de la mercancía, es decir, colocándole el precio total, pero también pues que te sirva pues para que envíes una información correcta al cliente que le permita hacer una nacionalización de carga pues de manera rápida. La factura comercial, chicos, también es importante porque permite que se creen cartas de crédito. ¿Ok? Cuando de pronto tú como exportador estás trabajando una carga de exportación y tienes mucha duda sobre este cliente, pues la mejor opción es trabajar a través de un banco. Y en estos casos, muchas veces los bancos te permiten o te piden pues tus facturas para que te den la opción de poder trabajar pues o no bajo carta de crédito. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos en cuenta estos puntos. ¿Cuáles son algunos elementos mínimos que nosotros como exportadores, en resumen, deberíamos incluir en nuestra factura comercial? Son los siguientes. Pero antes de eso, chicos, quiero aclarar algo. No existe un formato único para hacer una factura comercial. El diseño, me refiero en cuanto a la forma que hacen diversos exportadores, es
a libertad propia del exportador. Pero el contenido, el fondo que lleva consigo una factura comercial termina siendo el mismo. Es decir, tú te has percatado, seguramente has visto los exportadores que tienen sus propias formas de facturas, otros que son totalmente diferentes, de otro color, pero al fin y al cabo, la información que tiene que ir contenida es la que les he mencionado en slides anteriores. A Sunat no le va a importar si tu factura es más bonita que la otra, si tiene un mejor diseño, no. Finalmente lo que le importa a Sunat es de que cuentes con toda la información mínima requerida para el embarque de cada contenedor. ¿Ok? Al día de hoy, como les digo, chicos, Sunat provee un modelo electrónico que le puede servir mucho a un exportador. Porque de pronto tú puedes decir, oye, Anthony, pero yo recién estoy empezando en el aspecto de la exportación y la verdad que me gustaría tener estos diseños que permiten hacer facturas comerciales pues, más formales, por decirlo así, pero el capital que tengo pues no tiene sentido que le invierta porque recién estamos empezando. Entonces lo que yo te voy a sugerir siempre es que con tu clave SOL, con tu usuario, básicamente pues puedas generar facturas electrónicas. Sunat lo que hace al día de hoy es no solamente brindarte la opción de generar facturas electrónicas, sino también pues, guías electrónicas y todo documento asociado a la exportación. ¿Okay? Por eso que yo allí les menciono que no existe en realidad algún modelo específico a seguir. Lo que finalmente pues, es relevante es de alguna otra manera cumplir con los requisitos mínimos que te pide pues, Sunat para poder, pues, de alguna otra manera enviar una factura comercial correcta. Quiero que al día de hoy repasemos un poco cuáles son los principales elementos de una factura comercial. Y lo vamos a dividir en tres partes. Esta factura comercial que hemos visto aquí, la hemos dividido en tres partes, básicamente. Y es que efectivamente la factura comercial o commercial invoice, como lo llaman, en el punto 1 siempre es importante que tenga la información del exportador, ¿ok? Siempre es muy importante, ¿ok? A ver, vamos a hacer un paréntesis. Justamente aquí Liz nos dice, profesor, entonces no es necesario tener que comprar un sistema de facturación ya que se puede hacer con la clave SOL, o entendí mal. Estás en lo correcto, Liz. Has entendido muy bien. En realidad, y esto nos enteramos tarde, ¿ok? Como te digo, he conversado con exportadores que sus contenedores zarparon y cuando yo les digo, oye, Pepito, pásame tu factura comercial, no saben cómo hacerlo, ¿ok? Pasa, es parte de la experiencia y de eso se aprende, de eso aprendemos todos. Y bueno, respondiendo un poco ya a tu pregunta, definitivamente no necesitas al inicio comprar un sistema de facturación. ¿Para qué vas a invertir tanto si recién estás empezando? ¿Ok? Llama a Sunat, generalmente se saca unos tickets, cuando tú llamas a Sunat te dan por teléfono un código para que tú puedas comunicarte con un asesor y él te va a guiar a través de tu usuario, de tu clave SOL, para que puedas generar no solamente facturas, órdenes de compra, guías de remisión. Solo si ten en cuenta que, si no me equivoco, cuando ya tú empiezas con el tema de facturas electrónicas, tienes que seguirlo desde ese momento en adelante, ¿ok? Pero en realidad, ahorita vamos a ver los beneficios de la factura comercial electrónica y vas a ver que realmente tiene mucho más sentido trabajarlo como tal, ¿ok? Entonces con eso ya estoy respondiendo pues a una de tus preguntas. A ver, ¿qué más? Ya, perfecto, sí, gracias Liz, gracias a ti. Seguimos chicos, entonces aquí estamos viendo un modelo de factura comercial. En realidad, como les digo, esto termina siendo un modelo. A mí no me interesa que ustedes sepan cuál es el modelo, sino que sepan qué es lo que debe ir contenido. Esto es lo más importante. El orden, como ustedes lo coloquen, es indiferente. Lógicamente que tienen que hacer uso de su criterio, ¿ok? Entonces, en primer lugar, una factura comercial tiene que tener los datos del exportador. Tiene que tener la razón social, la dirección. Siempre es bueno que tenga un teléfono, un correo electrónico. Si es que hay una página web, hay que colocarlo. Esto es súper importante. De inmediato tenemos que colocar la información del consignatario. ¿A quién le estás vendiendo? ¿Ok? Coloca su razón social, coloca su dirección. Si tienes un email, si tienes un teléfono, hay que colocarlo. ¿Ok? Es importante. ¿Qué sucede con el único limitante de las guías de remisión
que te ofrece, perdón, de las facturas de exportación que te ofrece SUNAT dentro de su sistema. Sé que muchas veces los exportadores me llaman y me cuentan de que no pueden ingresar toda la información porque el espacio que le da SUNAT es pequeño. Entonces allí tú te vas a tener que idear de pronto de cómo colocar la información más importante. Pero al menos la razón social y la dirección del consignatario es importante, ¿ok? Esos dos puntos no te puedes olvidar. Podrás obviar quizás un correo electrónico, un contacto, una página web, pero la razón social y la dirección no se puede evitar, ¿ok? También en el punto 3 van a ver pues que se realiza la fecha de emisión o emission date. Si ustedes se dan cuenta, una factura comercial de exportación está detallado en dos idiomas, ¿ok? Incluye el inglés. Y esto es porque definitivamente esta es una venta internacional. Se coloca aquí la fecha de emisión de cuándo es que se ha generado esa factura, ¿ok? Algunos exportadores, a manera de relacionar su factura comercial, hacen una casilla adicional para poner, pues, cuál es el BL o el Ergo Bill que está asociado a esta factura. Entonces, esto también es súper importante. ¿Ok, chicos? En la segunda parte vamos a ver pues que tenemos, por ejemplo, en el punto 5, el espacio donde se coloca cuántas unidades vas a comprar. En el punto 6 es donde se coloca la descripción, en el 7 se pone el precio unitario y en el 8 se pone el valor total. Pero en el punto 6, aquí yo les comparto un formato que les sugiero que lo copien, en realidad que te da mucha, te, te hace ver que tu factura está mucho más sofisticada, ¿ok? Entonces vamos a imaginar que estamos exportando uva, o bueno, en este caso cebolla, ¿ok? Vamos a, pues, a poner el contenedor, colocamos los precintos, cuál es el medio de transporte marítimo, puerto de origen Callao, puerto de destino Filadelfia, si en el caso de las cebollas, pues podríamos decir que Sabana, porque el puerto de Sabana es el puerto donde más cebolla peruana se vende, y el Incoterm, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces, si en algún momento tú quieres preguntarme, profesor, ¿y cómo puedo describir mi mercadería? Te pongo aquí un ejemplo muy claro. No es obligatorio poner el medio de transporte, no es obligatorio poner los precintos, el puerto de origen, el puerto de destino, pero te va a ayudar a ti internamente a verificar a través de un documento o al revisar un documento, recordar todo el historial de cómo es que se manejó este embarque. ¿Ok? En el punto 9, chicos, se pone pues la razón social para la exportación o en todo caso incluso también puedes poner alguna observación adicional, por ejemplo las condiciones de pago, ¿ok? Pero también va la firma del exportador, es decir, siempre una factura comercial tiene una casilla adicional donde si bien es cierto se pone la firma del exportador, también te deja un espacio para que pongas cualquier otra observación adicional. Pero es importante que en el punto 6, para aquellos que importan también y quieran pues recuperar los montos que vienen como consecuencia del uso del beneficio del drawback, es importante que en el punto 6 se coloque de manera textual la frase nos acogemos al beneficio del drawback. Para que SUNAT te permita acogerse al drawback, tiene que él encontrar facturas, ya sean físicas o electrónicas, que realmente pues incluyan esta petición. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes hagan una factura comercial, no olviden colocar la frase nos acogemos al beneficio del drawback. ¿Ok? Finalmente, como yo les venía diciendo, chicos, al día de hoy la factura física, como ustedes pueden ver a continuación, ya está siendo relegada por la factura electrónica. Y es que efectivamente, pues, una factura física anteriormente tenías que de pronto sacar una plantilla del Excel, intentar colocar la factura en blanco pues dentro de una de las máquinas impresoras antiguas, tratar de cuadrarlo, muchas veces la información sale descuadrada, como ustedes pueden ver a veces cuando le dan una boleta y no sé, pues el precio, en vez de salir en la casilla del precio, sale pues en la casilla del cliente. Entonces, la factura física está siendo reemplazada por la factura electrónica. Aquí a continuación yo les estoy mostrando un modelo de cómo es que SUNAT ofrece pues sus formatos para generar facturas electrónicas. ¿Okay? ¿Cuál es la desventaja entre una factura electrónica y física? En realidad la física, si bien es cierto la electrónica tienes que ser muy cuidadoso porque si te equivocas tienes que anular el total de esa factura y muchas veces tener anulaciones constantes SUNAT los puede observar. Pero en realidad
lo que te beneficia pasar de lo físico a lo electrónico es que, por ejemplo, cuando se trabaja con facturas físicas, tienes que esperar que un motorizado, que un colaborador de la gente de carga se acerque a tu oficina, recoja las facturas y recién los lleva a sus oficinas y comienza a hacer las regularizaciones de CEOs, regularizaciones de DAN. Entonces, todo lo contrario sucede con la factura electrónica. ¿Por qué? Porque efectivamente tú como exportador ya no necesitas tener que llamar a un motorizado para que recoja tus facturas. Simplemente se lo mandas en un formato PDF. ¿Cuál es otro beneficio que te permite una factura electrónica versus a la física? ¿Qué pasa, chicos, si ustedes envían los documentos de embarque? Ya, imaginemos que el cliente lo aprobó, ¿ok? Pero cuando los documentos llegan, el cliente te dice, oye, Anthony, ¿sabes qué? La factura la necesito de esta forma. No debe contener esta información. Si tú has trabajado una factura electrónica, puedes hacer las modificaciones necesarias y enviárselas por correo. Finalmente es una factura electrónica. Pero imagínate que tendrías que hacer con la factura física. Tendrías que generar uno, enviarla por courier, esperar 3, 4, 5, 7 días que llegue a destino. Entonces, realmente la factura electrónica termina siendo una muy buena opción al día de hoy porque agiliza las operaciones y es un alivio grande para el exportador. Ok, chicos, entonces con esto hemos terminado la sesión de hoy. Agradecerles pues por el tiempo compartido. Espero que esta cuarta semana del curso lo hayamos disfrutado al máximo. Nada mejor que culminar la semana pues con una charla en conjunto. Y los invito a que la siguiente semana pues podamos seguir con el desarrollo de de esta cuarta unidad de este primer módulo. Ok, chicos, entonces solamente como de costumbre, antes de despedirme, quiero revisar si es que no se me está escapando responder algún comentario por parte de ustedes. Ok, entonces solo den unos minutos y caso contrario de no haber ninguna pregunta, pues procedemos al cierre de esta charla, ¿ok? Entonces, recordarles que las clases son de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y les comparto mis datos, pues, por si necesitan alguna asesoría en algún punto en específico. ¿Ok, chicos? Entonces, veo que, bueno, no hay ninguna observación adicional. A ver, vamos a ver aquí. Nos dice las diapositivas, por favor, coordínalo internamente, por favor, con el área comercial con tu asesor para que pues puedan compartirlos, ¿ok? Bueno, entonces chicos, si no hay ningún comentario adicional, estamos pues dando por cerrada la sesión, que tengan un buen fin de semana y estamos en contacto. Muchas gracias Nelly, gracias por tus comentarios, esa es la idea, pues seguir capacitándonos. Ok chicos, que tengan un buen fin de semana. Gracias Liz también a ti por el gran mensaje. Y nada chicos, agradecerles por el tiempo, por el interés que tienen y nos estamos reencontrando la siguiente semana. Muchas gracias y muy buenas noches chicos. Hasta luego.